Hola, muy buenas mis frikis, bienvenidas y bienvenidos otro día más al tema de gravitación de este curso de física. Bien, vamos a empezar la parte del potencial y la energía potencial, que esto es un tema súper importante, sobre todo, perdón, si os interesa seguir profundizando en la física, porque esto del potencial, que es, bueno, seguramente lo habréis visto en segundo de bachillerato, en física, pero es una parte crucial. Veréis, nosotros habíamos comentado ya que la fuerza de gravedad, la podíamos asociar a un campo gravitatorio, ¿vale? Este campo gravitatorio está asociado a la fuerza, evidentemente, pero no me gusta que lo veáis, ya os lo dije, como si fuese la aceleración que sufre, bueno, una masa. No, es un campo que está ahí, ¿vale? Es un campo que existe independientemente de todo, es decir, yo tengo una masa aquí y esta masa me va a generar un campo gravitatorio hacia adentro, está un poco raro, pero bueno, ya me entendéis, en todos los puntos. Independientemente de que yo venga y ponga una masa. Si yo pongo aquí una masa, entonces ya esa masa sí que va a sufrir una fuerza debido a ese campo. Pero entendedme, el campo existe independientemente de que yo ponga aquí una masa. Bueno, pues ya os había comentado en un vídeo sobre la energía, en la parte de cinemática o de dinámica, no recuerdo, creo que era la de dinámica, os lo voy a poner aquí. Os comentaba que las fuerzas en los campos conservativos están asociadas a una derivada de la energía. Y en este caso vamos a ver lo siguiente. Y esto vamos a ponerlo como definición, ¿vale? Vamos a decir lo siguiente, es que las fuerzas conservativas derivan de una energía potencial. Recordad que habíamos visto que para una fuerza, la fuerza de gravedad, por ejemplo, cuando estábamos en el suelo, digamos, estamos aquí, nosotros tenemos una pelota y vamos a sentir una fuerza de atracción gravitatoria, F sub G, vamos a ponerla hacia abajo, que viene de derivar la energía potencial. Vale. En este caso, claro, como la energía potencial era mgh, mg pues r, ¿vale? Porque hemos puesto r como variable, nos iba a dar m por g, que es el peso, básicamente. Pero en nuestro caso vamos a tener algo un poco diferente. Y es que esto lo vamos a definir, perdón, negativo, esto negativo, como el gradiente de esa energía potencial. U va a depender efectivamente de R, en nuestro caso. Vale, vamos a definir precisamente qué es U de R. Es la energía. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tenía una fuerza gravitatoria, F, que era menos G por la masa que genera el campo, ¿vale? La masa de prueba que yo pongo, masa de prueba o lo que queráis, una masa cualquiera, partido por R al cuadrado, bueno, y esto obviamente con E sub R, yo aquí lo que voy a tener es que derivar esto, o sea, perdón, esto me viene de derivar algo, ¿vale? A ver, este simbolito de aquí, no sé si lo habréis visto, si no lo habéis visto, os lo cuento yo, ¿vale? Esto, cuando se aplica, a ver, es que esto es un poco, es una cosa que no me acaba, no me acaba de gustar mucho, pero bueno, esto es el gradiente. Y ojo, aquí voy a poner un paréntesis que es cuando lo aplicamos a un campo escalar. Y lo definimos de la siguiente manera, es decir, esta nabla con este vectorcito delante es igual a la derivada con respecto de x, perdón, con respecto de x por e sub x, más la derivada, perdón, más no, lo siento, es un vector. Bueno, sí, sí, más, porque ya habíamos definido que un vector v era vx por e sub x, vectorcito unitario, más vi
por E sub I, vectorcito unitario, más E sub Z con VZ. Vale. Al final la acabo liando, ¿eh? Ya veréis. Bueno, entonces aquí con respecto de I por E sub I, más la derivada con respecto de Z por E sub Z. En nuestro caso, esto es en coordenadas cartesianas. En coordenadas polares, ¿vale? O coordenadas esféricas, esto es muchísimo más complicado. Tendríamos que hacer todos los cambios de variable, todo. Bueno, el caso es que no pasa nada, ¿vale? No os asustéis, esto sería una cosa rarísima con senos, 1 partido por R, derivadas de, bueno, una movida, ¿vale? Hablando claro. Pero tenemos una cosa buena, y es que como todo lo que tenemos va a depender solo de R, vamos a tener que nuestro nuestro nabla, nuestro gradiente, va a ser igual, se va a definir como la derivada con respecto de R por E sub R. Y ya está. Entonces, bien. O sea, quiero decir, es una derivada muy sencillita y todo bien. Vale, esto lo vamos a dejar aquí un poco de lado, de momento. Y entonces nos vamos a fijar en una cosa, es decir, vale, yo tengo que esto me viene de una derivada. ¿Qué me viene de una derivada y de multiplicar por este vector? Vale, pues si os fijáis es bien sencillo y vamos a tener que nuestra u de r va a ser sencillamente menos g por m partido de r, sin más. ¿Vale? Y esto, aquí fijaos en una cosa, esto es importante. Lo primero, es una magnitud escalar. No depende de ningún vector, no tiene ningún vector por ahí, no tiene nada raro. Simplemente es eso. Y la segunda, y esta es súper importante, es negativa. Es decir, cuando yo dibuje U de R, aquí dibujo el potencial en función de la distancia, me va a quedar algo tal que así. ¡Hala! Venga, muy bien. Jo, yo que había empezado bien. Cachilamar. Bien, esto es fundamental para lo siguiente. Y es, bueno, a ver, es negativo, podemos ponerlo positivo, pero en algún momento se va a hacer negativo, eso siempre. El caso es que esto es clave porque así podemos tener órbitas. Si no fuese negativo, no podríamos tener órbitas. Si yo tuviese que el potencial va así, yo pongo algo, digamos, a esta distancia y tendería a alejarse siempre. O sea, tendríamos una repulsión. Y la gravedad repulsiva, ya os digo que eso es imposible. Hay muy buenas razones para que no podamos tener gravedad repulsiva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y esto, bueno, ya lo veremos, pero esto es la clave de cualquier cosa que tenga órbitas. Y es que las energías potenciales, o el potencial más bien, pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante del potencial, bueno, enseguida. Lo importante es que, por ejemplo, si yo tengo una energía aquí, E, esta energía siempre va a ser constante por la conservación de la energía, puede estar oscilando entre estos valores, digámoslo así, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que nunca va a pasar de aquí, nunca va a crecer por encima porque no va a vencer esta barrera de potencial, digamos. Si yo tengo una energía cero, ¿vale? Pues puede ir hasta infinito, ya veréis que hay diferentes tipos de órbitas en función de si la energía es cero, ¿vale? Yo puedo tener una energía de órbita cero, es decir, que mi energía cinética y mi energía potencial se compensen, esto es lo que sucede con las órbitas parabólicas, hablaremos en el siguiente capítulo de ello, o puedo tener una energía positiva, es decir, que tenga una energía cinética mayor que mi energía potencial y por lo tanto no esté ligado tampoco, ¿vale? Igual que con las parabólicas, pero lo que sucede es que en una órbita normal, por ejemplo, una elipse, yo voy a tener una energía que va a ser negativa y va a estar oscilando entre este valor y este, digámoslo así, la distancia, ¿vale? Normalmente va a estar aquí por una cosa que se llama el potencial efectivo y bueno, cositas que tampoco nos vienen muy a cuento ahora. Bien, entonces, lo mismo que, como ya os dije, a F le podemos asociar un campo que existe independientemente de todo, a U también le podemos asociar algo, un campo, bueno, sí, es un campo en realidad. Es decir, a nuestra energía potencial, que depende del radio, le podemos asignar una cantidad phi de R que es análoga al campo gravitatorio. Esto es lo que llamamos potencial,
sin más. Potencial a secas. Esto es la energía potencial y esto es el potencial. Vale, ¿cómo hallamos el potencial? Pues lo mismo que nuestro campo, o sea, nuestra fuerza era la derivada de esta energía potencial, nuestro campo, la derivada, perdón, sí, nuestro campo G de R va a ser igual a el gradiente, perdón, menos el gradiente de este potencial, phi de R. Entonces, si a G lo hemos interpretado como la fuerza, bueno, pues como la generación a la que se ve sometido un cuerpo de 1 kilogramo de masa, tal. Entonces, el potencial, de la misma manera, será la energía potencial de 1 kilogramo de masa en ese campo. Pero no me gusta esa forma de entenderlo. Hay que considerar este potencial como una cantidad fundamental que existe. O sea, phi es un campo escalar y es una cantidad fundamental. ¿Vale? Fundamental como un sombrero, ¿sabéis? Porque el sombrero es una funda mental, ¿vale? Ya me callo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que lo mismo que F, a ver, ¿cómo lo digo? De la misma manera que F es el efecto de la acción del campo gravitatorio sobre una masa m, nuestra cantidad U de R, nuestra energía potencial, es el efecto. Nuestra energía potencial va a ser el efecto de la acción del potencial sobre una masa m. Vale, espero, a ver, que esto os vaya ayudando a entender los campos de una manera más matemática, ¿vale? Más abstracta, más no tan, ay, esto es una flechita, ¿vale? Porque en algún momento, si estudiáis relatividad o lo que sea, pues vais a encontrar con que el campo gravitatorio en realidad no es un vector, es un tensor, es una cosa rara y no es fácil asociarle algo muy particular. Sí, vale, tienes ahí una matriz que puede representarte la métrica, ¿de acuerdo? Sí, pero luego ya te encuentras con el tensor de Riemann y con el tensor de Ricci y la cabeza te hace pum y se convierte en Chocapic, ¿vale? Entonces, mejor que penséis en los campos como cosas abstractas, ¿de acuerdo? De esta manera, cuando tengamos una fuerza, va a ser un efecto debido a ese campo, cuando tengamos una energía potencial, de nuevo va a ser un efecto debido a la acción de un potencial. Bien, entonces ahora ¿qué pasa? De la misma manera que hemos hallado integrando esto, aquí yo he cometido un error, entre comillas, no es un error, esto es la definición de la energía potencial, pero no está completa, ¿vale? O sea, realmente vamos a verlo con el potencial, pero lo mismo sucede para la energía potencial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros podemos tener muchos potenciales que nos dan la misma fuerza. He dicho fuerza, pero bueno, quería decir campo. En cualquier caso, ya veréis. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo por una razón bien sencillita. Si yo os voy a dibujar aquí una serie de potenciales y vais a ver cómo es efectivamente lo mismo. Es decir, la misma. Yo voy a dibujar aquí el potencial phi de R y lo voy a dibujar en verde. Pues por ejemplo vamos a poner que yo tengo este potencial. Y ahora voy a hacer una cosa. Voy a poner este otro potencial. Y voy a poner este otro potencial. Porque me apetece. Es el mismo potencial, ¿verdad? Bueno, es casi el mismo. Claro, yo voy a tener aquí, bueno, esto se va a extender más hasta infinito y así. Y bueno, más o menos. Tampoco pasa nada. Esto vamos a llamarlo phi sub 1, a este phi sub 2 y a este phi sub 3. ¿Qué es lo que he hecho yo realmente? Pues fijaos, phi sub 1 es lo mismo que phi sub... Bueno, a ver, en realidad es al revés. Por ejemplo, phi sub 2 es lo mismo que phi sub 1 más algo. O sea, una constante. ¿De acuerdo? Simplemente lo que he hecho es subirlo esta cantidad de aquí. Una constante, llamadla como quieras, h.
¿vale? Me importa un pito. Y este phi sub 3, por ejemplo, es lo mismo que phi sub 2 más otra constante, constante prima. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que al integrar, para hallar la fuerza es la derivada de este campo, claro, me da igual la derivada, por ejemplo, en este punto de aquí, es la misma que para esta función en el mismo punto, que para esta función en el mismo punto. O sea, es decir, la inclinación que yo vaya a tener es la misma. Por lo tanto, la fuerza para cualquiera de ellos va a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo ahí tengo una constante, tengo algo, un algo, que me puede variar, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que lo que realmente nos interesa, si os fijáis, es la diferencia de potencial, y eso es lo que sucedía cuando estábamos en la física clásica de toda la vida, que estamos aquí en el suelo y nosotros tenemos algo. Y ya os dije que en cualquier momento lanzáis algo para arriba y podéis poner el límite de la energía potencial igual a cero donde os salga de las narices siempre y cuando seáis consistentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que lo mismo me sucede con el campo gravitatorio. Es decir, yo puedo definir en un campo gravitatorio cero donde me salga. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que me interesa es que sea cero en el infinito. ¿Vale? O sea, es decir, a ver, ¿cómo os pondría yo esto de forma sistemática? Vale, sí, podemos definir. Es decir, podemos definir el origen de potencial, o bueno, más que el potencial cero, el punto R, en el punto R0 que nos apetezca. Por ejemplo, en este, aquí tendríamos que el potencial es cero. Para este sería el su R0, vamos a llamarlo así. Pero claro, por ejemplo, para phi sub 1 ya no sería cero. Y para phi sub 3 tampoco sería cero. Para phi sub 1, ¿dónde estaría el cero de potencial? Pues el cero de potencial será donde llegue aquí, que será en el infinito. Y para phi sub 3 también lo mismo. Perdón, no, para phi sub 1, no, perdón, que acabo de decir una tontería. Quiero decir, si yo tuviese el potencial definido como me viene de serie, sería así y el cero de potencial estaría en el infinito. Y eso es lo que vamos a buscar generalmente. ¿De acuerdo? Es decir, normalmente vamos a buscar eso, pero luego podemos encontrarnos situaciones en las que necesitamos calcular un cambio de órbita o algo similar, en la que ya no es lo mismo, por ejemplo, para calcular el trabajo, cosas así. ¿Vale? Así que vamos a hacerlo un poquito despacio, vamos a hacerlo con tranquilidad y vamos a ver dónde podemos meter esa constante y cómo la vamos a meter. A ver, entonces habíamos dicho que nuestra G, vectorcito, es menos el gradiente de este campo phi de r. Vale, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como teníamos solo la dimensión radial, que es la que nos interesa, esto va a ser menos la parcial con respecto de r de nuestro campo, ¿vale? Solo tendremos que integrar. ¿Integrar qué? Pues integrar evidentemente menos g m partido de r cuadrado. No es nada de otro mundo, no es una integral rarísima, no es ninguna bizarrada, ¿vale? Simplemente vamos a hacerlos pues despacio, es decir, vamos a coger y decir, vale, ¿cuánto me vale mi potencial? Yo necesito saber mi integral de diferencial de phi para un potencial. ¿Cuánto va a valer? Pues va a valer la integral de esto. Bueno, este menos con este menos se me hace positivo, así que ya está. Vale, ahora, ¿de dónde a dónde? Pues aquí vamos a poner un numerito 1 y 2 y aquí lo mismo. Todavía sin definir, ¿vale? Esto va a ser para R, es decir, este será R1, vamos a llamarlo, y esta R2, a esta phi1 y a esta phi2. ¿Vale? Simplemente son los límites de integración y ya está, no os preocupéis mucho por eso. Esto simplemente es para definir una diferencia. O sea que yo aquí voy a tener phi sub 1 menos phi sub 2 y esto va a ser igual a, si integramos esto, nos queda menos g m partido de r. ¿Entre dónde y dónde? Pues entre R1 y R2. Así que lo que voy a tener es, vamos a poner esto fuera. Vale. Aquí
es donde viene la parte interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos va a interesar, por ejemplo, si tenemos un satélite orbitando alrededor de algo, está aquí, aquí está el satélite, y digamos, yo qué sé, que quiere cambiar de órbita. Pues aquí voy a tener una energía potencial 1 y aquí una energía potencial 2. O al revés, aquí la 2 y aquí la 1. ¿Vale? Entonces lo que queremos saber, por ejemplo, es cuánta energía necesito darle yo a este satélite para que me salte de órbita y se me vaya aquí. Lo que tengo que buscar es la diferencia de potencial. O sea, delta de phi, la resta de 1 menos el 2. O el 2 menos el 1, me da igual. Mientras mantengáis el convenio de signos, va a dar lo mismo, diferencia de potencial. Claro, eso va a depender del radio al que esté la órbita. Esta habíamos dicho 1 y esta R2. Lo que nos va a interesar es precisamente esta diferencia de potencial que nos viene dada así. Lo que hacemos normalmente, ¿vale? Para definir el potencial es hacer que una de estas dos nos quede cero. Phi 2. Hablando claro, para que nos quitemos un signo de en medio. Vamos a decir de otra manera. Tomamos que phi 2 tienda a cero. Tomamos R2 de manera que phi 2 tienda a cero. ¿Cuándo este va a tender a cero? Pues cuando R2 tiende a infinito. Por lo tanto, tomamos R2 tiende a infinito, es el punto de potencial cero. La verdad es que tiene bastante sentido, pensadlo un momento. Si yo tengo un planeta aquí y voy a dibujar aquí mi potencial, esto está en el origen, ¿dónde va a no tener ninguna influencia? Yo cuanto más me acerque, más influencia va a tener ese potencial. Cuanto más me aleje, más cerca va a estar de cero. Al final nunca se hace cero. Pero entendedme que lo lógico es que mi potencial tienda a cero según yo me voy alejando. Va a llegar un momento en que esto sea completamente plano y pueda decir, pues, no sé si hay masa o no hay masa. O sea, sinceramente. Entonces tiene bastante sentido pensarlo de esa manera. Bien, y entonces, ¿cuál va a ser nuestra energía potencial? Pues de la misma manera que teníamos la relación entre la fuerza y el campo, pues vamos a tener la relación entre la energía potencial y el potencial como que nuestra UDR va a ser igual a menos G M partido de R por la masa, es decir, pi de R por nuestra masa, sin más. Esto va a ser básicamente nuestra definición de energía potencial dado un potencial, ¿de acuerdo? Y ahora a mí me gustaría proponeros dos ejercicios. Esto es algo que, bueno, lo podéis encontrar en cualquier libro, pero yo os recomiendo que os comáis un poco el tarro con ello. Y es demostrar esta relación de aquí. Es decir, yo voy a tener un objeto en órbita de masa m a una cierta velocidad, ¿vale? Va a tener una velocidad. Claro, esta velocidad, pensad en una cosa. Saltaos este trocito del vídeo si no queréis el spoiler. Pensad en una cosa. Esta velocidad está relacionada con una energía, perdón, con una aceleración centrípeta, es decir, es un movimiento circular, uniforme. Es decir, está haciendo órbitas circulares, ¿vale? Por lo tanto, mi velocidad va a ser igual a omega por r. ¿Por qué lo digo esto? Porque evidentemente la energía total de un objeto que está en órbita va a ser igual a la suma de la energía cinética, que ya sabéis cómo es, más la energía potencial. Y aquí viene una cosa que suele liar bastante, ¿vale? Lo voy a aclarar ahora. Este signo más a veces lía un poco. Porque dices, pero si la otra es negativa,
Entonces, ¿cómo es posible que esto sea la suma? Claro, tiene que ser la suma, pero... Y te empiezas a comer la cabeza y al final acabas cambiándole el signo a la energía potencial porque te dices, no puede ser, no puede ser que esto sea esto. Es decir, que esto sea un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos GMM partido por R. Claro, porque empiezas a comerte el tarro, y este tiene que ser, es como va a ser este negativo, porque claro, porque, bueno, vale, vamos a ver. Como os he dicho, en las órbitas, sobre todo esto teniendo en cuenta para las órbitas elípticas, lo que os he dicho, la energía total va a ser negativa. Así que no pasa nada por el hecho de que tengáis aquí un signo negativo. De hecho, es hasta deseable. Porque pasa una cosa, si tenemos algo y este signo es positivo, significa gravedad repulsiva. Y eso caca, ¿vale? O sea, la gravedad repulsiva caca. No, mal. ¿De acuerdo? Entonces, quedaos con eso. Esta es la forma de la energía. Ahora, yo lo que quiero es que transforméis esto de aquí de manera que me demostréis esto. A ver, en el momento en el que lo veáis claro, os vais a dar cuenta que es una chorrada. Ahora, hasta que lo veáis claro, puede pasar un buen rato, pero creo que eso es muy bueno. Y luego, otro ejercicio relacionado con lo que hicimos en el vídeo anterior, y es hallar phi para el interior de una esfera. La esfera maciza, ¿vale? Y ahora este ya es como un extra, ¿vale? Si os acordáis, os había comentado que hallaseis, ¿vale? Lo de cómo sería la ley de Kepler si t cuadrado dependiese de, creo que era r cuadrado. Es decir, fuese directamente proporcional a la distancia al cuadrado. Si no me equivoco, era la distancia al cuadrado. Sí, a la distancia al cuadrado, vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto de aquí os ha tenido que salir que la fuerza de gravedad es proporcional a 1 partido por r. Y lo mismo para el campo gravitatorio. Vale. Ahora, me parecería muy interesante que hallaseis phi de r en este caso. Y a ver qué es lo que os tiene que quedar. ¿Vale? Desde ya os digo, se va a hacer cero en algún punto, pero no va a ser en el infinito. Cuando hagáis esto, vais a decir, ostras, Pedrín, que esto es muy raro, ¿vale? Pero no pasa nada. Yo, si queréis, ahora os doy una pista, si no, saltároslo y el spoiler y lo que sea. Bueno, me despido ya para haceros el spoiler al final. Así que en el siguiente vídeo os digo, vamos a ver. A ver, que lo tengo aquí. Ah, sí, esto es muy guay, esto es muy guay, esto es muy guay porque a mí me hizo entender realmente lo que era el teorema de Taylor. Esto. En el siguiente vídeo vamos a ver por qué. Porque si tiene la gravedad, perdón, la energía potencial una forma tan rara, ¿por qué cerca de la Tierra, en la superficie de la Tierra, tomamos siempre mg por h? Y la verdad es que es una cosa muy bonita. Ya os he dado la pista de que es el teorema de Taylor. Podéis intentarlo vosotros antes. Ya tenéis aquí, si queréis practicar, trabajazo de sobra, ¿vale? Este no os he dicho todavía lo que da. Os voy a poner ahora, os hago los spoilers. Os voy a hacer aquí mismo los spoilers. Este tiene que ser phi de r proporcional a r cuadrado. R en el interior de la esfera, ¿vale? R interior. Y en este caso os tiene que quedar que phi de r está en relación con el logaritmo neperiano de la distancia. Esto es guay. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo y hablaremos de la gravedad, hablaremos de la energía potencial en la superficie terrestre y ya después hablaremos de órbitas un poquito y os comentaré y os explicaré todo eso de las órbitas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.